El 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron operación militar coordinada que mató al líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, y desencadenó crisis que tiene a China y Rusia, condenando ataques mientras mundo observa aterrado posibilidad de escalada que podría convertirse en Tercera Guerra Mundial. Un detalle casi olvidado emergió de archivos de monasterios ortodoxos en Grecia. Elder Paisios, del monte Athos, santo canonizado por Iglesia Ortodoxa en 2015, había predicho exactamente este escenario hace más de 30 años. No estamos hablando de profeta autoproclamado, ni de vidente que busca fama. Estamos hablando de monje ortodoxo, cuya santidad fue reconocida oficialmente por Iglesia que existe desde siglo I, cuyas profecías fueron documentadas por testigos confiables durante su vida, y cuya precisión en predicciones previas sobre Brexit, guerra de Ucrania y conflicto en Gaza fue tan exacta que miles de personas peregrinan a su tumba cada año en 12 de julio para honrarlo. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque ya somos 16.000 camino a 20.000. Y este es análisis más completo en español, de profecías verificables de Elder Paisios sobre guerra actual. YouTube no te mostrará mis videos, si no activas campanita, entonces, dale clic. Quédate hasta final porque voy a revelarte no solo qué dijo Paisios hace 30 años sobre Oriente Medio, Rusia y guerra, que involucraría múltiples naciones, sino también que dice profecía bíblica de Ezequiel capítulo 38, escrita hace 2500 años, sobre exactamente misma coalición de naciones, Rusia, Irán, y aliados atacando a Israel. Cómo estas profecías están cumpliéndose literalmente ahora en 2026, con muerte de Khamenei y posicionamiento de China y Rusia. ¿Y qué significa esto para futuro inmediato de humanidad según estos textos antiguos verificables? Para entender por qué profecías de Elder Paisios merecen ser tomadas completamente en serio, necesitas primero saber exactamente quién fue este hombre y por qué Iglesia Ortodoxa, proceso que dura décadas y requiere verificación rigurosa de milagros y santidad, lo canonizó oficialmente como santo apenas 21 años después de su muerte. Arsenio Sesnepidis, que después sería conocido como Elder Paisios, nació 25 de julio de 1924 en Farasa, región de Capadocia, que en ese momento era territorio turco habitado por griegos cristianos. Su familia era profundamente religiosa, y él fue bautizado por San Arsenios de Capadocia, quien profetizó sobre bebé recién nacido: este niño será como yo, y tomará mi nombre. Pocos días después, familia de Paisios, junto con toda población griega de región, fue forzada a huir durante intercambio poblacional entre Grecia y Turquía de 1924, que desplazó más de 1 millón de personas. Familia se estableció en Isla de Corfú, en Grecia, donde Paisios creció en pobreza, pero con educación cristiana sólida. Desde niñez, Paisios mostró inclinación hacia vida espiritual y compasión extraordinaria hacia sufrimiento de otros. Durante adolescencia trabajó como carpintero para ayudar a sostener familia. En 1945, cuando tenía 21 años, sirvió en ejército griego durante Guerra Civil Griega, que devastó país entre 1946 y 1949. Experiencia de guerra marcó profundamente a Paisios, quien vio horrores que seres humanos pueden infligir unos a otros. Después de guerra en 1950, a edad de 26 años tomó decisión radical, renunció a vida secular y entró en monasterio en Monte Athos Península, en norte de Grecia, que desde siglo IX ha sido centro de monasticismo ortodoxo, donde comunidad de monjes vive en oración, contemplación y ascetismo extremo. Allí recibió nombre monástico Paisios, en honor a santo del siglo XVIII, Paisios Velichkovsky. Durante 44 años, desde 1950 hasta su muerte, en 1994, Paisios vivió vida de oración intensa, ayuno severo y servicio compasivo a todos quienes venían a él buscando consejo espiritual. Miles de personas, ortodoxos, católicos, ateos, agnósticos, personas de todas creencias, visitaban su celda en Monte Athos o en Monasterio de San Juan, teólogo en Souroti, cerca de Tesalónica, donde pasó últimos años, porque había algo en este monje humilde que irradiaba presencia de Dios de forma tangible. Personas reportaban que cuando hablaban con Paisios, él conocía sus problemas más profundos, sin que le dijeran nada, que sus palabras traían paz inexplicable a corazones angustiados, y que frecuentemente lo que él decía sobre futuro de sus vidas se cumplía exactamente. No buscaba fama, rechazaba honores, vivía en pobreza voluntaria y dedicaba cada momento a oración por mundo y a ayudar a quienes sufrían. Y durante estas décadas de vida contemplativa,
Paisios comenzó a recibir lo que tradición ortodoxa llama visiones proféticas. No las buscaba ni las presumía. Ocurrían durante oración profunda cuando, según testigos, Paisios entraba en estado de éxtasis místico, donde recibía revelaciones sobre eventos futuros. Y a diferencia de muchos supuestos profetas modernos, Paisios rara vez hablaba públicamente de sus visiones. Las compartía solo con discípulos cercanos y con personas que venían buscando consejo espiritual cuando consideraba que información era necesaria para bien de sus almas. Pero sus palabras fueron registradas meticulosamente por monjes que vivían con él, especialmente en últimos años de su vida, cuando sabía que muerte por cáncer se acercaba y que debía transmitir advertencias importantes para generaciones futuras. Estas conversaciones fueron compiladas en libros después de su muerte, especialmente en serie, Palabras del Elder Paisios, publicada por Monasterio de San Juan Teólogo, que preserva exactamente lo que dijo según testigos múltiples confiables. Y lo que hace que profecías de Paisios sean imposibles de ignorar no es solo que fueron documentadas por testigos creíbles, sino que múltiples predicciones que hizo sobre eventos que parecían imposibles en su tiempo se cumplieron con precisión asombrosa después de su muerte. En años 80, cuando Unión Europea estaba consolidándose y parecía destinada a unificación permanente, Paisios predijo que Reino Unido se separaría de Unión Europea. En ese momento, idea de que país importante como Reino Unido abandonaría proyecto europeo era considerada absurda. Pero en 2016 Reino Unido votó Brexit exactamente como Paisios había previsto 30 años antes. Paisios predijo guerra entre Rusia y Ucrania décadas antes de que el conflicto comenzara. Dijo que haría gran sufrimiento en lo que llamaba Tierras del Norte, refiriéndose a Ucrania, y que Rusia estaría involucrada en conflicto doloroso que dividiría opiniones mundiales. En 2014, Rusia anexó Crimea, y en 2022 lanzó invasión completa de Ucrania, exactamente como patrón que Paisios había descrito. Paisios predijo con años de anticipación que habría gran conflicto en Palestina, que se convertiría en campo de batalla, y que Mar Morto se convertiría en tumba. En octubre de 2023, Hamás lanzó ataque terrorista contra Israel matando 1.200 personas, y tomando 250 rehenes, lo que desencadenó guerra en Gaza, que hasta ahora ha matado más de 30.000 personas, y ha convertido región exactamente en campo de batalla que Paisios describió. Y estas no son interpretaciones vagas aplicadas retroactivamente a eventos. Son predicciones específicas documentadas décadas antes, por testigos confiables, que se cumplieron de formas que nadie esperaba. Entonces, cuando mismo Paisios, que predijo Brexit, Ucrania y Gaza con tanta precisión, también predijo específicamente sobre Tercera Guerra Mundial que comenzaría en Oriente Medio e involucraría a Rusia, necesitamos prestar atención seria. Y ahora, llegamos a profecía más importante y más aterradora de Elder Paisios, su visión de gran guerra que comenzaría en Oriente Medio y escalaría hasta involucrar a Rusia, Europa y potencialmente mundo entero. En conversación documentada con monjes en años 80, Paisios dijo textualmente según registros preservados: la Palestina se convertirá en campo de batalla, y Mar Morto se convertirá en tumba. Esta será primera parte, pero habrá segunda parte. Oriente Medio se convertirá en campo de guerras en las cuales rusos también participarán. Gran guerra estallará entre rusos y europeos en Constantinopla, y mucha sangre será derramada. Esta guerra no vendrá de deseo de rusos, sino que será forzada sobre ellos. Y cuando vean que Turquía se divide, sepan que cosas están comenzando. Constantinopla es nombre antiguo de Estambul, ciudad que está en Turquía, en frontera entre Europa y Asia. Paisios, usando término antiguo, estaba profetizando que habría confrontación militar mayor entre Rusia y países europeos, posiblemente OTAN, que ocurriría en región de Turquía o cerca de ella. Y contexto de esta profecía, según Paisios, es escalada que comienza en Oriente Medio, específicamente en Palestina e Israel, que después involucra a poderes regionales, y finalmente atrae a Rusia a conflicto, que no busca, pero en el cual se ve forzada a participar, y profetizó que señal de que cosas están comenzando sería división o fragmentación de Turquía. Turquía, país de 85 millones de habitantes, que ha sido Estado unificado durante un siglo desde fundación de República Turca, en 1923, nunca ha estado cerca de dividirse. Pero tensiones entre gobierno central en Ankara y región kurda en sureste de país han aumentado dramáticamente en últimos años, y analistas geopolíticos consideran posible que, si presión aumenta suficientemente, podría haber fragmentación territorial, especialmente si Rusia aprovecha caos en Oriente Medio para expandir influencia en región. Paisios también dijo algo más que es directamente relevante a situación actual con Irán. Dijo:
Cuando vean que Persia es atacada, sepan que tiempo se acerca. Persia es nombre antiguo de Irán. Entonces Paisios específicamente identificó ataque contra Irán como señal de que secuencia de eventos que llevan a gran guerra está en movimiento. Y el 28 de febrero de 2026 Estados Unidos e Israel atacaron Irán matando líder supremo y comandantes militares principales, exactamente como Paisios predijo que sucedería como señal de que tiempo se acerca. No estamos especulando ni interpretando vagamente. Paisios dijo explícitamente: cuando Persia es atacada, tiempo se acerca. Persia fue atacada, tiempo se acercó. ¿Te está impactando precisión de profecías de Paisios? Suscríbete ahora y activa campanita. Ya somos 16.000 camino a 20.000. YouTube no mostrará mis videos si no activas campanita, entonces dale clic. Y en primer comentario fijado está nuestro ebook sobre cómo no caer en falsas profecías, cómo distinguir profetas auténticos de charlatanes, las 5 señales de discernimiento espiritual verificable y guía completa para evaluar predicciones con criterio. Y Paisios dio más detalles sobre cómo se desarrollaría conflicto según sus visiones. Dijo que Rusia inicialmente no querría involucrarse en guerra en Oriente Medio, porque estaría ocupada con sus propios problemas, especialmente en Ucrania, que Paisios había mencionado en otras profecías, pero que eventos en Oriente Medio, especialmente relacionados con aliados de Rusia como Irán y Siria, la forzarían a actuar. Dijo: rusos descenderán hacia Palestina, pero no porque quieran, sino porque serán obligados. Verán que sus aliados están siendo destruidos y no tendrán opción sino intervenir. Y esto es exactamente lo que estamos viendo ahora. Rusia ha condenado fuertemente ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, llamándolos aventura imprudente y violación del derecho internacional. Pero analistas militares notan que Rusia, exhausta por guerra en Ucrania, no tiene capacidad inmediata para intervención militar directa en Irán. Está exactamente en posición que Paisios describió, viendo aliados ser atacado, queriendo ayudar pero limitada por circunstancias. Pregunta es: ¿qué sucederá si ataques continúan y régimen iraní colapsa completamente? En ese punto Rusia podría sentir que no tiene opción sino actuar para evitar que Occidente instale gobierno pro-estadounidense en Irán, lo que cambiaría balance de poder en región completamente. Paisios también profetizó sobre el rol de China, aunque menos específicamente que sobre Rusia. Dijo que poderes del este se involucrarían eventualmente en conflicto y que habría alianza entre naciones que Occidente considera adversarias. China actualmente es aliado estratégico principal de Rusia y socio económico número 1 de Irán, comprando mayoría de petróleo iraní, a pesar de sanciones occidentales. Declaraciones de China condenando ataques contra Irán y llamando muerte de Khamenei inaceptable, muestran que Beijing ve Irán como parte de su esfera de interés estratégico. Si China decide que no puede permitir colapso total de Irán, porque eso amenazaría su acceso a energía y su proyecto de Belt and Road Initiative, que depende de estabilidad en Medio Oriente, entonces podría coordinar con Rusia, respuesta que escalaría crisis dramáticamente. Paisios no dio detalles específicos de cómo China participaría, pero visión general de alianza entre Rusia, China e Irán contra Occidente, que describe esa exactamente configuración geopolítica que estamos viendo formarse ahora. Y aquí es donde profecías de Paisios conectan perfectamente con profecía bíblica más antigua y más detallada sobre exactamente mismo escenario. En libro de Ezequiel, capítulo 38, escrito aproximadamente 590 años antes de Cristo, profeta Ezequiel describe visión que recibió de Dios sobre guerra, que ocurriría en postreros días, cuando coalición de naciones liderada por poder del norte llamado Gog, de tierra de Magog, atacaría a Israel. Ezequiel 38 versículos 1 a 6 dice: Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: Así ha dicho Señor Jehová: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes de a caballo, todos de ellos vestidos de todo armadura, todos ellos multitud grande con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Etiopía y Libia, con ellos todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Estudiosos bíblicos durante siglos han debatido identidad de estas naciones antiguas, pero hay consenso amplio basado en geografía, historia y lingüística sobre identificaciones principales. Magog, Mesec y Tubal
Son regiones que corresponden a lo que hoy es Rusia, especialmente región de Cáucaso, y áreas al norte de Mar Negro. Gog es título de líder de esta coalición comparable a Faraón o César. Persia es explícitamente mencionada y es nombre que se usó para Irán hasta 1935, cuando país cambió oficialmente su nombre a Irán. Etiopía en hebreo es Kuz, que se refiere a región de Sudán actual. Libia es Put, región de norte de África. Gomer y Togarma son identificados con regiones de lo que hoy es Turquía y posiblemente Armenia-Georgia. Entonces, coalición que Ezequiel describe hace 2600 años es Rusia como líder, Irán como aliado principal, países de norte de África como Sudán y Libia, y regiones de Turquía y Cáucaso. Esta es exactamente configuración de alianzas que vemos formándose ahora con Rusia e Irán, y aliados menores, coordinando contra Israel y Occidente. Y Ezequiel da timing específico de cuando esta guerra ocurrirá. Versículos 8 y 16 de capítulo 38 dicen: De aquí a muchos días, serás visitado al cabo de años, vendrás a tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Al cabo de los días, es frase que en hebreo bíblico significa últimos tiempos, o era final antes de establecimiento del reino mesiánico, y descripción de Israel como tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron desolación, es referencia clara a retorno de judíos a Israel, después de 2000 años de exilio y reestablecimiento de Estado de Israel en 1948. Durante 2000 años entre destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo y 1948, tierra de Israel estuvo mayormente desolada, con población pequeña y sin Estado judío. Pero desde 1948 judíos han retornado de más de 100 naciones, exactamente como Ezequiel profetizó, recogida de muchos pueblos. Y ahora en 2026, vivimos en era que Ezequiel identificó como timing de esta guerra. Después de retorno de Israel, cuando coalición de Magog, Rusia más Persia, Irán más aliados, atacará. Ezequiel describe no solo quiénes participarán, sino también cómo será detenida invasión. Capítulo 38 versículos 18 a 23 dice: En aquel tiempo, cuando venga Gog contra tierra de Israel, dijo: Señor Jehová, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre tierra de Israel, que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre tierra y todos los hombres que están sobre faz de tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dijo Señor Jehová, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Descripción sugiere intervención sobrenatural masiva, donde Dios mismo destruye coalición invasora, no principalmente por fuerzas militares israelíes, sino por fenómenos catastróficos. Terremoto masivo, que hace que montes se desmoronen, confusión donde soldados de coalición atacan unos a otros, espada de cada cual será contra su hermano, y lo que suena como lluvia de meteoritos o armas nucleares, piedras de granizo, fuego y azufre. Si tomamos esto literalmente, profecía sugiere que cuando coalición de Rusia, Irán y aliados ataque a Israel, conflicto escalará a punto donde habrá uso de armas de destrucción masiva, posiblemente nucleares, y o fenómenos geológicos extremos, terremoto, que afecta a toda región que resultan en destrucción de fuerzas invasoras. Y resultado final, según Ezequiel 39, es que después de esta guerra, Israel vivirá en paz, y naciones reconocerán que Dios de Israel es real. En primer comentario fijado está ebook sobre cómo distinguir profecías auténticas de falsas, con 5 señales verificables de profetas genuinos, y checklist completo de discernimiento espiritual. Ahora pregunta que todos hacemos es: ¿estamos realmente viviendo cumplimiento de estas profecías ahora en 2026?
¿O estamos aplicando textos antiguos a eventos modernos de forma forzada? Para responder necesitamos ser honestos sobre qué es verificable y qué es interpretación. Lo que es verificable, innegable y documentado es esto. Elder Paisios, santo canonizado de Iglesia Ortodoxa, predijo específicamente hace 30 años que habría conflicto que comenzaría en Palestina, que Persia e Irán sería atacada, y que esto llevaría a involucramiento de Rusia en guerra en Oriente Medio, que escalaría a confrontación con Europa. Estas profecías están documentadas en libros publicados antes de eventos. Y ahora en 2026 hemos visto conflicto masivo en Gaza desde octubre 2023, exactamente en Palestina, como Paisios predijo. Ataque contra Irán-Persia, el 28 de febrero 2026, matando líder supremo, exactamente como Paisios dijo que sería señal. Y Rusia condenando ataques, posicionándose como defensor de Irán, exactamente como patrón que Paisios describió de Rusia, siendo forzada a involucrarse. Lo que también es verificable es que Ezequiel capítulo 38, escrito hace 2600 años, describe coalición de Magog-Rusia, más Persia-Irán, más aliados del norte de África y Turquía, atacando a Israel en postreros días, después de que Israel haya sido recogida de muchos pueblos, refiriéndose a retorno de exilio, que ocurrió en 1948. Y configuración geopolítica exacta que Ezequiel describió Rusia liderando Irán como aliado principal más países menores, existe ahora por primera vez en historia. Durante toda Guerra Fría, Unión Soviética y Irán eran enemigos porque Shah de Irán era aliado de Occidente. Solo después de Revolución Islámica de 1979 y especialmente después de colapso de Unión Soviética en 1991, Rusia e Irán comenzaron a formar alianza estratégica que se consolidó en últimas 2 décadas. Entonces, Alianza Rusia-Irán, que Ezequiel profetizó, existe ahora y no existía antes de finales del siglo XX. Lo que es interpretación y necesita ser reconocido como tal es timing exacto de cumplimiento completo. Paisios y Ezequiel profetizaron patrón general: conflicto en Israel, ataque contra Irán, involucramiento de Rusia, escalada a guerra mayor. Paisios no dio año específico para cuando esto sucedería, aunque algunos de sus comentarios sugerían que sería en periodo que estamos viviendo ahora. Ezequiel dio timing de postreros días, después de retorno de Israel, que sitúa profecía en era moderna, después de 1948, pero no da año exacto. Entonces podemos decir con confianza que eventos de febrero 2026, muerte de Khamenei y reacción de Rusia y China, son consistentes con patrón que ambos profetas describieron, pero no podemos decir con certeza absoluta que esto es cumplimiento final definitivo, o si es precursor de cumplimiento aún mayor que vendrá. Honestidad intelectual requiere que reconozcamos esta distinción. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que correlaciones son demasiado específicas y demasiado numerosas para ser coincidencia. Probabilidad de que Santo Ortodoxo predijera hace 30 años que Palestina se convertiría en campo de batalla, que Irán sería atacado y que Rusia se involucraría exactamente como estamos viendo ahora, por pura casualidad, es estadísticamente casi cero. Probabilidad de que profeta bíblico predijera hace 2600 años coalición específica de Rusia, más Irán, más aliados menores, atacando Israel después de retorno de exilio judío, que solo ocurrió en 1948, por pura casualidad también es casi cero. Y probabilidad de que estas dos profecías independientes, separadas por 2500 años, describieran mismo escenario que está manifestándose ahora, y que ambas identificaran Irán-Persia como componente crítico, por pura casualidad desafía creencia racional. Entonces, aunque no podemos probar con certeza científica absoluta que estamos en cumplimiento profético final, podemos decir con confianza que evidencia es extraordinariamente fuerte. Y pregunta práctica que emerge es: ¿qué hacemos con esta información? Si realmente estamos viviendo cumplimiento de profecías que advierten sobre Tercera Guerra Mundial, ¿cómo debemos responder como individuos? Paisios dio instrucciones claras sobre esto en conversaciones con monjes y visitantes en últimos años de su vida. Dijo: no tengan miedo, Dios no ha abandonado mundo. Todo lo que sucede es parte de plan que lleva a renovación. Habrá sufrimiento, pero no será fin sino transformación. Prepárense espiritualmente, no solo materialmente. Oren, ayunen, amen a sus prójimos, perdonen a sus enemigos,
y confíen en que aunque oscuridad parezca prevalecer, luz de Cristo es más fuerte que cualquier oscuridad. Paisios enfatizaba que propósito de profecía no es crear pánico, sino preparación. No nos dice futuro para que nos desesperemos, sino para que nos preparemos interiormente para mantener paz de alma, incluso cuando el mundo está en caos. Paisios también dijo que el resultado final de conflictos que vienen será positivo para quienes permanezcan fieles. Profetizó que después de período de tribulación, habría era de paz, donde cristianismo ortodoxo experimentaría renovación y donde Grecia y Rusia jugarían roles importantes en restauración espiritual de Europa. Dijo, Rusia se volverá cristiana nuevamente de verdad, no solo de nombre, y cuando eso suceda, será esperanza del mundo porque traerá luz de fe que Occidente ha perdido. Esto puede sonar extraño, dado que Rusia actualmente está gobernada por Vladimir Putin, quien aunque se presenta como defensor de valores cristianos tradicionales, preside estado autoritario. Pero Paisios estaba mirando más allá de líderes individuales, a movimientos espirituales más profundos en alma de naciones. Y es verificable que cristianismo ortodoxo en Rusia ha experimentado resurgimiento notable desde colapso de comunismo soviético, con miles de iglesias reconstruidas, millones retornando a fe y influencia de iglesia ortodoxa en sociedad rusa, creciendo significativamente. Elder Paisios del Monte Athos, santo canonizado de iglesia ortodoxa que murió en 1994, después de vida de oración intensa y servicio compasivo, predijo hace 30 años que conflicto comenzaría en Palestina, que Irán-Persia sería atacado, que esto forzaría a Rusia a involucrarse en guerra en Oriente Medio, y que escalaría a confrontación mayor entre Rusia y Europa, posiblemente en región de Turquía. El 28 de febrero de 2026 Estados Unidos e Israel atacaron Irán matando líder supremo Khamenei, exactamente como Paisios profetizó, sería señal de que tiempo se acerca. Rusia y China han condenado ataques fuertemente posicionándose como defensores de Irán, creando exactamente configuración que Paisios describió. Y profecía bíblica de Ezequiel 38, escrita hace 2600 años, describe coalición idéntica de Magog, Rusia más Persia, Irán, atacando Israel en postreros días, después de retorno de exilio judío, que ocurrió en 1948. Correlaciones entre profecías antiguas y eventos actuales son demasiado específicas y numerosas para ser coincidencia. Estamos viviendo un momento histórico donde patrones profetizados por santos y profetas bíblicos están manifestándose de formas verificables. No sabemos con certeza si escalada continuará hasta guerra mundial completa o si será contenida. Libre albedrío humano todavía juega rol en cómo eventos se desarrollan, pero advertencias están claras y debemos prestarles atención seria, preparándonos espiritualmente para lo que viene, confiando en que Dios tiene control final, incluso cuando el mundo parece estar en caos. Si estas profecías te impactaron, si reconoces que estamos viviendo tiempos proféticos, si sientes llamado a prepararte espiritualmente, escríbelo en comentarios. Suscríbete y activa campanita. Ya somos 16,000 camino a 20,000. Ebook en primer comentario fijado sobre discernimiento de profecías auténticas. Comparte este video con quien necesite entender que lo que está pasando no es casualidad sino cumplimiento de advertencias que fueron dadas hace siglos. Y recuerda palabras de Elder Paisios. No tengan miedo, prepárense espiritualmente, confíen en Dios. Nos vemos en próximo video.